Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 jardines inspiradores de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como el del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento desafiar mi concepto de jardín. Por ese motivo visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva, además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. En esta ocasión he venido a Sudáfrica, hogar de algunas de nuestras plantas de jardín preferidas que crecen en algunos de los paisajes más espectaculares del mundo. Aún así, he evitado venir hasta ahora. Me educaron en contra de la segregación racial del apartheid y lo sentía como una barrera ideológica infranqueable para el disfrute de las bellezas de Sudáfrica. Y confieso que esa idea petrificaba y bloqueaba toda tentación floral de visitar este país. Pero eso ya es historia. Y aunque no sería sincero si dijera que no tengo prejuicios, tengo muchas ganas de visitar este país tan hermoso, conocer a su gente y, por supuesto, ver tantos jardines como pueda. Comenzaré en Ciudad del Cabo para ver los jardines que reflejan el nacimiento de Sudáfrica como nación. Visitaré el famoso jardín botánico de Kirstenbosch, entre otros. A continuación viajaré a los montes Drakensberg para ver algunas de nuestras plantas de jardín más conocidas en su estimulante hábitat natural. Finalmente iré a Johannesburgo para ver cómo cambia uno de los más importantes jardines de Sudáfrica y también un jardín de suburbio que con unos recursos extremadamente limitados es rico en inspiración y esperanza. Ciudad del Cabo se encuentra bajo la famosa silueta del Monte Mesa, telón de fondo de mi primer jardín. He decidido empezar mi viaje aquí, en el Jardín Botánico de Kirstenbosch, a los pies de la montaña, porque es uno de los pocos que solo tiene plantas nativas. Así que si quieren ver todas las plantas de Sudáfrica en un solo lugar, aquí es donde tienen que venir. Los jardines se extienden por más de 40 hectáreas cuidadas con esmero. Pero es solo una pequeña parte de la finca de 525 hectáreas que llega hasta la cima del Monte Mesa con una mezcla de bosques y matorrales autóctonos llamada Fynbos. La tierra fue comprada por Cecil Rhodes en 1895 y legada al pueblo de Sudáfrica a su muerte en 1902. En 1913 se creó aquí el Jardín Botánico Nacional de Sudáfrica, dedicado enteramente a plantas autóctonas. He conocido a una de sus responsables, Cherise Viljoen, que se ha ofrecido a enseñármelo. ¿Cuántas plantas surafricanas hay aquí? ¿En el jardín? Sí. Más de 7.000 especies. 7.000 especies, increíble. Sí, y aún quedan muchas por incluir. Cada día añadimos alguna nueva a la colección. Entre esta enorme diversidad de plantas, el jardín se especializa en la flora local de Ciudad del Cabo. Las más llamativas son las proteas, de las que tienen más de 350 tipos diferentes. Esas tienen ahora forma de acerico. Lo más interesante es ver tantas juntas. Quedan preciosas todas juntas. Tienen un nombre común muy bonito en afrikáans, Pyrrhokis, que significa cerilla o fósforo. ¿Puedo coger una? Sí. Es perfecta, ¿verdad? Solo hay que encenderla. Es preciosa. Siempre hay pájaros sobre ellas, libando néctar o buscando semillas. Luego,
Cherise me llevó a ver la Protea rei, la flor nacional. Seguro que esperaba que yo quedara extasiado, pero me temo que mi reacción fue más bien de decepción. Tengo algo muy especial que mostrarte, sígueme. Dicen no pisar los arriates, eso me gusta. Sí, pero estás conmigo, puedes hacerlo. Aquí está, ¿qué te parece? Es una flor bastante fea, ¿no? He visto algunas fotos de estas flores, pero tengo que reconocer que no me impresionan. Seguro que te recuerda a una alcachofa. Arti es mejor, es artificial más que alcachofa, pero no está mal. Vale. No pueden gustar a todo el mundo, pero los geranios silvestres formando arbustos que Cherise me enseñó eran una delicia. Son los antepasados de los geranios, de nuestros familiares pelargonios cultivados. Y fue extraño ver algo tan relacionado con mi niñez creciendo aquí. No es muy común ver algo así, es un macizo de plantas grandes. Es una plantación muy natural. Así es como se encuentra en estado silvestre en la ladera del monte. Aquí hay algo que huele muy bien. Debe ser la salvia. ¿Esto es salvia? Sí, es salvia. ¿No lo parece? Es salvia silvestre africana. Es genial. Maravillosa. Desprende un aroma cítrico almizclado y dulzón. Contribuye al olor del feinbos que desprende el feld al pasar por él. Sinceramente, creo que feld es una palabra demasiado dura. No es representativa de este aroma almizclado y cítrico. No, no lo es. Campo silvestre significa para nosotros trabajo. Feld es solo feld. Es una palabra afrikaans y se emplea para describir a las zonas silvestres en Ciudad del Cabo. Suráfrica es hogar de 24.000 especies diferentes de plantas con flores. Una décima parte de todas las que crecen en la tierra. Pero también hay un pequeño grupo de plantas que aparecieron mucho antes de que evolucionaran las flores, las cicas. Las cicas parecen palmeras, pero sus orígenes se remontan a 200 millones de años y no han cambiado nada desde que dejaron de evolucionar hace 50 millones de años. Si retrocediésemos 150 millones de años, tendrían el mismo aspecto que ahora, solo que podría haber un dinosaurio detrás. Así que no han evolucionado nada en los últimos años. Muy poco. Entonces, entre ese follaje jurásico descubrí algo que me pareció tan emocionante como cualquier dinosaurio. Entre las cicas hay una cría de búho. Es un búho africano. Un búho africano, precioso. Monty, ¿la ves? Sí, la veo. La mamá búho. Fantástico. Eres una chica preciosa. ¿No es increíble? Es una experiencia extraordinaria. Es genial poder ver en qué se va a convertir el polluelo cuando pierda todo ese plumón. Tenemos suerte. Monty, si bajamos por aquí, podré enseñarte una cica horrible. Parece un alambre de espino orgánico. Y es realmente horrible. Encephalartos horridus. Tiene muchas espinas. Pincharse con una de ellas tiene que ser muy doloroso. ¿La conoces? Está diseñada para frenar las mandíbulas de los dinosaurios. Exacto. En mi opinión es más bonita que la Protea rei. Sabía que ibas a decir algo así. Es cierto. Estaba algo intimidado cuando llegué aquí. Y creo que era sobre todo por el hecho de no saber lo suficiente sobre las plantas surafricanas. Pero una de las cosas más positivas de esta visita ha sido darme cuenta de que sé más de lo que pensaba. No obstante, la mayoría son nuevas y extrañas para mí. Y ha sido fantástico verlas en su hábitat natural. En cierto modo, un jardín botánico es como una biblioteca de plantas. Y este está enmarcado en un entorno extraordinario. Por eso ha sido precioso empezar mi viaje de esta forma. También creo que gracias a esta experiencia me siento mucho más seguro. Y el siguiente paso lógico es ver estas mismas plantas en un contexto mucho más humano. En lugares modernos, extravagantes y totalmente opuestos a este.
Me dirijo a unas 2 horas al este, a Franschhoek, una pequeña ciudad cercana a Stellenbosch, centro intelectual de los Afrikaners. En el trayecto puedo atisbar una faceta diferente de la vida en Sudáfrica. A la izquierda hay una comunidad formada por una serie de casuchas diminutas que parecen casetas de huertos más que casas. Dejamos Ciudad del Cabo y nos adentramos en un campo de huertos y viñedos a los pies de las montañas que han marcado los límites de la colonización durante siglos. Los hugonotes llegaron en 1688, plantaron aquí sus vides y Franschhoek significa rincón francés. He venido a visitar el jardín de Henk Scholz, paisajista y artista. Se trata de un jardín pequeño que rodea la casa. El camino de entrada está flanqueado por arriates con aves del paraíso autóctonas, delimitadas y contenidas por setos de aleña. En la parte de atrás, Henk tiene un césped semicircular y una galería que recorre la longitud de la casa con una increíble vista de las montañas. Has tomado prestado este paisaje tan maravilloso. Es realmente impactante, ¿verdad? Es espectacular. ¿Cuál crees que es el secreto de un jardín pequeño? Porque mucha gente comete el error de pensar que si tuviera un jardín más grande quedaría mejor. No, no estoy de acuerdo. La cuestión es lo que uno haga con el espacio. Exacto. En primer lugar, hay que dividir el jardín en tantas zonas como sea posible. Y no tiene por qué tener muros o setos. Si bajamos al césped, es como si entráramos en una habitación diferente. Me encanta este sitio. Disfruto mucho del jardín. Es mi paleta para experimentar. No creo que haya visto nunca un jardín con tantos detalles. Algunos son decorativos, pero otros son verdaderamente prácticos, como podar los setos con un ángulo inclinado. Eso es algo que nunca se hace en el Reino Unido. ¿De verdad? No, se cortan rectos. Sí, pero así se aprovecha el máximo de sol. El seto crece mejor y se evitan las puntas muertas. ¿Y esto qué es? Esto es aleña, de hecho. Aleña. Así es. En el Reino Unido rara vez se usa aleña para un seto bajo. ¿En serio? ¿Sí? Entre los setos de aleña y la valla hay plumbagos recortados en forma de bola. Siempre había pensado en ellos como porte de arbustos. Henk no solo da forma a sus plantas, sus esculturas hechas con materiales reciclados también son una parte importante del jardín. Instrumentos flotantes. Se mueven cuando sopla el viento. Encantador, muy bonito. Y me gusta tu toque acuático. ¿Qué es? Básicamente es una antigua versión surafricana del Feng Shui. Entiendo. Podría decirse así. Es mi guarda de seguridad. Ya veo. Con equipo y todo. Es una belleza. Una verdadera belleza. Todo en este jardín ha sido podado, modificado o adornado. Me encantan los pequeños detalles de este jardín. Muchas gracias. Y hay muchos. Son objetos encontrados. A pesar de su reducido tamaño, en cada rincón hay una imagen pintoresca. El césped describe un círculo. Así es. Me gusta mucho. Esto es muy bonito. La forma en que está delimitado y la curvatura del seto. Sí, es como si creciera por encima. Se trata de algo orgánico, está vivo. Hasta se puede sacudir. Esto es lo que llamamos una ragoda astata. Es como un caramillo. Huélete las manos, verás cómo dejas de hacer eso. Queridos telespectadores, huele a pescado podrido. Buen momento para decírmelo. Pero queda precioso podado. Es cierto. Henk me ha contado que arregla todo el jardín cada 12 días a lo largo de todo el año. Y la combinación de la rigurosa poda y el carácter juguetón es evidente en todo el lugar. Las plantas con flores parecen prosperar espectacularmente con este régimen. Es el Tracheospermum con más flores que he visto nunca. Seguro que sí. Está muy feliz. Y es solo una planta, aunque ocupe tanto espacio. Impresionante.
De repente, esta paleta apagada da paso al impactante rosa de una bugambilla. Adoro este lugar. Esa curva es perfecta. Sí. Es muy bonito. Este quizás sea el jardín más fotogénico que he visto nunca. Tiene multitud de rincones perfectos para una fotografía. Me encanta el modo en que la expresión de la obra de un hombre es personal y extravagante. La relación entre las esculturas, las plantas y el diseño es fabulosa. Concretamente, me gusta el uso de las plantas autóctonas como manifestación de la jardinería y el arte surafricanos. Después de todo, esto era lo que había venido a ver. Ha sido muy inspirador. Pero mi siguiente parada va a suponer un fuerte contraste. Quiero regresar al centro de Ciudad del Cabo para ver cómo comenzó todo, cómo surgieron los primeros jardines surafricanos. El primer jardín de Suráfrica está ligado a la historia de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Cuando sus barcos doblaban el Cabo de Buena Esperanza, de camino al lejano oriente, las tripulaciones ya estaban agotadas y a menudo sufrían de escorbuto tras 6 meses de navegación desde Holanda. El monte Mesa se alzaba sobre una costa, por demás muy llana y vacía. Por ello, muchos marinos lo utilizaban para orientarse y se convirtió en un hito importante del largo viaje. Así, en 1652, un pequeño grupo de colonos se estableció en la zona expresamente para cultivar una tierra que pudiera abastecer de fruta y verdura a los barcos. Fue un éxito inmediato, y aquel jardín inicial creció hasta convertirse en el jardín de la compañía. Gran parte de él aún sobrevive como parque público en medio de la ciudad. Este árbol es una reliquia de aquel primer jardín. Es un Pyrus communis, un peral. Tiene unas hojas perennes que parecen de cuero, nada típicas en un peral. Yo tengo uno en mi jardín, es originario del norte de Europa. Pero este es un superviviente de aquellos días. La gente no estableció la colonia original de Ciudad del Cabo en este lugar debido al puerto natural, pues en aquella época era bastante pobre. El motivo por el que se asentaron en este lugar son las nubes de la montaña. Las nubes se condensan, llueve y el agua se filtra a través de la tierra para reaparecer aquí, en el suelo llano, en manantiales, lo que significa que tenían una fuente constante de irrigación. Por eso se establecieron aquí. El Cabo tiene un clima mediterráneo, húmedo en invierno pero seco y caluroso en verano, y el suministro constante de agua era esencial para el éxito de un jardín. Este es uno de los manantiales originales que se utilizaban para el jardín. Por supuesto, el agua que baja del Monte Mesa se filtra por la tierra y sigue fluyendo. Aunque en su apogeo esta plantación tenía 5,5 hectáreas de cultivos holandeses rectilíneos y organizados, no tardó en resultar inadecuado para cubrir las necesidades tanto de la colonia como de las tripulaciones que llegaban. Por eso se concedió permiso a los empleados para que crearan granjas que contribuyeran a la producción de verduras de la compañía. En el jardín, las frutas y verduras fueron reemplazándose poco a poco por plantas ornamentales, hasta que, en 1840, terminó de convertirse en un lugar de recreo. Aún así sigue siendo el corazón de Ciudad del Cabo y el lugar de nacimiento de la moderna y colonizada Suráfrica. A pesar de ser un lugar corporativo con un propósito práctico, el jardín de la compañía acabó convirtiéndose en un jardín para el entretenimiento.
Ahora me dirijo a Stellenberg, una casa privada. De hecho, la casa de propiedad privada más antigua de Sudáfrica, que me han dicho que tiene un jardín precioso. Puede que también aquí descubra algo sobre la historia colonial de Sudáfrica. Stellenberg formaba parte de la mezcla cultural que colonizó el Cabo desde el principio. La construyó en 1742 un inglés llamado John White, que posteriormente cambió su nombre por el de Jan de Dit y la edificó en estilo colonial holandés. El jardín de 2 hectáreas está dispuesto alrededor de la casa y tiene un aire claramente europeo. Desprende grandeza, elegancia y encanto. Por desgracia, el tiempo también es demasiado europeo. Qué típico. Vengo a Sudáfrica en pleno verano y se pone a llover a chaparrones. Pero soy inglés y no pienso permitir que un poco de lluvia se interponga entre este hermoso jardín y yo, porque a pesar de estar mojado, es realmente precioso. Lo más interesante de todo es que se trata de un jardín prácticamente blanco, con arriates blancos y una casa blanca de estilo holandés, no inglés. Lo llaman el jardín blanco, y las plantas presentan todas las variedades de este color, aunque en realidad también tiene mucho verde, y se puede comprobar que es cierto lo que dicen de este tipo de jardines. El blanco hace que el verde parezca más verde. El hecho de que hoy sea un día lluvioso hace que todo brille con gran intensidad. Siempre es agradable ver un huerto, y este está cuidado y arreglado con mucho gusto. Se nota que sus propietarios no dependen de estas hortalizas para sobrevivir. Las cultivan más bien por su aspecto, y son preciosas. No voy a dejar que la lluvia me desanime. La verdad es que le da un toque precioso a este lugar. Por ejemplo, a estos escalones tan bajos que casi forman una cuesta. Son muy bonitos, tienen mucho estilo. A medida que recorro el mundo visitando jardines, me fijo en pequeñas cosas y detalles. Y en esta ocasión me quedo con esto. En algún momento lo añadiré a mi propio jardín. Esto es muy interesante. Aquí tenemos el acanto glauco, que para mí es una planta surafricana muy bonita y exótica, con las cannas detrás, y una fantástica bukmanja. Vean el tamaño de las impresionantes y enormes trompetillas. Estamos a finales de noviembre, con delphinium, rosas, verbena bonariensis, verbascum y dedaleras. Todos los ingredientes de un bonito arriate inglés. Aquí han empleado todos los trucos del diseño hortícola. Parterres con santolina y lavanda. Los bancos, diseñados por Ladgens, pintados de un bonito color. Son plantas conocidas y el motivo de que todos las hayamos visto antes es que son preciosas. El de Stellenberg es un jardín cuidado con amor. La casa holandesa y el jardín inglés rinden homenaje a su pasado colonial con gran elegancia y estilo. A pesar de ser colonial, su herencia está profundamente arraigada en la cultura del norte de Europa. No obstante, tras ver esto, siento la necesidad de escapar de tanta influencia inglesa y buscar algo verdaderamente surafricano, puro. Voy en dirección a la península de El Cabo, al sur de la ciudad.
Estoy bajando hacia el cabo y la lluvia ha cesado por fin. Me he detenido a contemplar las vistas porque desde aquí se puede ver el Monte Mesa con las nubes aún enganchadas en la cima, Kirstenbosch en la ladera y Stellenberg oculta en la niebla. Probablemente siga lloviendo allí, pero aquí hace viento y por el momento ha escampado. El Monte Mesa se encuentra al final de una cadena montañosa que recorre la península hasta el Cabo de Buena Esperanza, simbólico extremo meridional de África. Originalmente fue conocido como Cabo de las Tormentas y sigue siendo un tramo peligroso de costa rocosa lleno de naufragios. Este es el entorno de mi último jardín de Ciudad del Cabo, creado por Donovan van der Heyden y llamado Pequeño Edén. La casa y el jardín de Donovan forman parte de un asentamiento ilegal de chabolas de madera y lata apiñadas sobre el puerto pesquero de Hout Bay. Su jardín está formado por una serie de terrazas en la ladera que miran a las aguas azules de la bahía. ¿Qué te inspiró para crear esto? Las montañas. He pasado mucho tiempo vagando por las montañas, siguiendo arroyos, estudiando el crecimiento y la forma de las plantas, además de cómo se complementan unas con otras, su relación. Me estás hablando de un entendimiento muy sofisticado de la naturaleza y de su funcionamiento. Lo he recibido de la gente, de los que descendemos. Los nativos viven en armonía con la naturaleza. Y eso es lo que me ha inspirado para crear todo esto. Por lo que respecta a este jardín, ¿evoluciona constantemente o ha alcanzado el punto en el que te sientes satisfecho y prefieres dejarlo así? No, creo que nunca me sentiré satisfecho. Yo veo mi jardín como si fuera una obra de arte. Y el artista siempre encuentra nuevas fuentes de inspiración que quiere captar en su lienzo. Lo mismo me pasa a mí. Cuando voy por el campo siempre veo algo que me cautiva y que quiero añadir a mi jardín. Siento una necesidad imperiosa. Vengo aquí y experimento y juego con las rocas. Lo hago como lo haría un artista, combinando texturas y colores, así que siempre está cambiando. ¿Qué piensan tus vecinos? No todos tienen jardín. ¿Qué dicen de lo que haces aquí? Se trata de un asentamiento informal, un campamento, y cualquier espacio abierto se utiliza para levantar otra choza en la que vivir. Así que cuando uno coge una zona para crear un jardín, la gente suele desafiarlo. Y este lo recibieron del mismo modo. Pero la comunidad se beneficia directamente del jardín de Donovan, ya que dirige un proyecto para inculcar a los niños de la zona el valor y el placer de la jardinería y la horticultura. Las reglas básicas son plantar una semilla, regarla, alimentarla y verla crecer y madurar hasta que se convierte en un árbol. Se coge el fruto y al final se puede disfrutar de él. Del mismo modo, los ancianos sabían que si plantaban las semillas cuando nosotros aún éramos jóvenes, recogeríamos los frutos al crecer, continuaríamos su trabajo. Como seres humanos nos interesa proteger lo que tenemos. Donovan y su visión de una sociedad que brota literalmente de la tierra hace que su pequeño jardín en la ladera me parezca realmente hermoso. Pero ahora ha llegado el momento de marcharme de El Cabo y antes de visitar mi siguiente jardín, me gustaría ver un poco más de este paisaje tan espectacular. Me dirijo tierra adentro, a los montes Drakensberg, por el único motivo de que es el lugar de donde proceden la mayoría de las plantas surafricanas que tengo en mi propio jardín. Eso significa que ahora viajo hacia el este, a los Drakensberg, o Montes del Dragón. Me parece curioso que muchas de las plantas de esta región tan diferentes y lejanas de las autóctonas de Inglaterra se hayan adaptado también a nuestros jardines. Aquí las especies más exóticas crecen sin apenas cuidados. ¿Podrías parar aquí un momento?
Miren eso. Al lado de la carretera tenemos calas creciendo como la mala hierba. Hay un poco de humedad en los márgenes. Aquí está. Miren esto. En Londres, la gente paga una verdadera fortuna por un ramo de estas. Creo que esta es Xanthedeschia albomaculata. Es preciosa. Y crecen en el margen de la carretera. Estas montañas se alzan unos 3.000 metros, casi el doble que el pico más alto del Reino Unido. No me esperaba algo así. Esto parece una pradera alpina llena de flores. Esto es un lirio candelabro, con una flor bastante grande. Aquí al lado tenemos un pequeño áster y una escila blanca. Los montes Drakensberg se encuentran al este de Sudáfrica y su clima es totalmente opuesto al de Ciudad del Cabo. Aquí llueve durante los calurosos y húmedos meses de verano, lo que hace que las plantas sigan un desarrollo similar al del norte de Europa. Esta flor morada de aquí es, estoy seguro, Vernonia. Yo la planté en Berryfield hace unos meses y aquí está, creciendo en su verdadero hábitat, en los montes Drakensberg. Esta es curiosa, es Phygelius equalis y cada vez es más común. Ya se puede ver en muchos jardines y viveros, pero realmente pertenece a este lugar. Tengo que regresar porque el día ha pasado de ser claro y caluroso a realmente húmedo y se oyen truenos. Al parecer lo último que se debe hacer si hay rayos es deambular por la montaña porque te puede caer uno. Miren, miren eso, echen un vistazo. Esta florecita blanca es un Streptocarpus, creciendo en un talud húmedo casi vertical. Las tormentas parecen ceñirse a las tardes y a la mañana siguiente vuelvo a dirigirme a las montañas. Ahora mismo me encuentro a unos 2.500 metros de altitud. El paisaje se ha transformado en una composición de rocas que mucha gente intenta imitar en sus jardines. Aquí vemos el Icrisum en pequeños ramilletes y manchas sobre las rocas, en formaciones preciosas. Ni con todo el dinero y los conocimientos hortícolas de Gran Bretaña se podría hacer algo así. La tierra está cubierta de estas bonitas florecitas blancas y rosas. Es Rhododipopsis. Es preciosa. Yo nunca la he cultivado. Se puede hacer en el Reino Unido, normalmente en macetas. Aquí hay decenas de miles de ellas esparcidas por el suelo. Estoy atravesando un campo de eucomis. Se pueden ver las flores empezando a formarse y el pequeño nudo en forma de piña. En el Reino Unido cuestan una verdadera fortuna y aquí crecen silvestres a 2.500 metros de altitud en la ladera de una gélida montaña. Observen esta pequeña aglomeración de lobelias creciendo junto a las eucomis. Los montes Drakensberg ofrecen la más extraordinaria, vasta y hermosa vista.
Pero en un día como hoy, cuesta imaginar que la temperatura caiga hasta 2 o 3 grados bajo cero durante el invierno. Y en las zonas más altas y frías hasta menos 20 o incluso más. Y la nieve es frecuente, lo que significa que es un clima alpino. Y ese, por supuesto, es el motivo de que las plantas de esta zona se adapten también a nuestros jardines en el norte de Europa. Esa es la relación. Ver las plantas en su entorno natural es la mejor forma de aprender sobre ellas. Y nunca volveré a mirar un cesto de lobelias sin pensar en los Drakensberg. La montaña es una gran escarpadura. Detrás hay una árida meseta, el Alto Fell, que tiene otra zona de vida muy diferente. Este es el marco de un jardín construido aquí hace casi 80 años por Tudor Bodan Wetham y su esposa Fulby. La propiedad con vistas a la sabana recibe el nombre de Kirklinton, en honor al pueblo de Nottingham en el que nació Tudor, pero se conoce comúnmente como el Jardín del Fell. El jardín está labrado en la ladera en una serie de terrazas, aunque solo la zona que rodea la casa se sigue manteniendo. No obstante, aún quedan signos y restos de su grandeza. Entre la maleza se conservan los muros y caminos de gruesas piedras, y bajo la hierba crecida de los huertos yace el antiguo jardín. Esta escalera conduce fuera del jardín y está formada por grandes piedras. Como se puede ver, siguen mucho más abajo. Esos escalones conducen hasta esta grandiosa escalera. Obviamente, fue un intento deliberado de imitar la majestuosidad del jardín de una casa de campo inglesa en el Alto Fell, creado a una escala realmente ambiciosa en circunstancias bastante improbables. Los descendientes de Tudor, la familia Moffat, siguen viviendo en la granja y me hablaron de su creación. Tuvieron que labrar toda la piedra, cortarla, transportarla hasta aquí y crear los caminos, las terrazas y los muros. Está describiendo una empresa muy ambiciosa. Muy ambiciosa, sí. Fue una batalla contra el clima que aquí es muy extremo, ya que estamos a mucha altitud. En enero y febrero hay escasez de lluvias y el jardín sufre mucho. En ocasiones traemos camiones cisterna y bombeamos agua para regarlo. Al menos así conseguimos mantener las cosas más importantes, sobre todo la cosecha. Y los animales. Luego llegan las lluvias y el agua baja de la montaña formando arroyos. Recoger y almacenar agua es clave para la existencia de este jardín. Incluso antes de crearlo, Tudor tomó medidas radicales y extraordinarias para recoger el agua de lluvia que bajaba por los barrancos. Este camino tras la casa es básicamente un desagüe de piedra que pasa por debajo de este edificio y sigue este recorrido. Principalmente sirve para recoger el agua que baja raudales por la ladera y conducirla por aquí hasta este punto. Este sistema la canaliza y la vierte en ese gran estanque diseñado específicamente para regar el jardín. Desde un principio, los planes de Tudor fueron excéntricamente grandiosos. Y sin esta singular obra de ingeniería hidráulica, aquí jamás habría sido posible un jardín como este. He subido hasta aquí para ver los conductos de agua excavados en la roca y hacerme una idea de cómo recogen el agua que baja por los barrancos para regar el jardín. Pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que la vista es fantástica, asombrosa, y en gran medida está directamente relacionada con la casa y el jardín, y los campos se extienden hasta el horizonte. Para la mayoría de nosotros, vivir en un paisaje de esta magnitud es inimaginable.
voy a comenzar la última etapa de mi viaje. Y para ello me dirijo a las llanuras altas de Johannesburgo. Pero antes voy a desviarme un poco para visitar otro jardín. Apenas lo conozco, pero he oído hablar mucho de él, lo que me hace estar ansioso por verlo. Se cultiva biológicamente a pesar de no haber sido planeado. Simplemente surgió. Principalmente alberga plantas suculentas de esta región y también muchas rocas y piedras. A diferencia de mi última visita, este no es un jardín que intente intimidar a su entorno natural, sino que lo abraza. Se trata de un verdadero jardín surafricano. Aquí, todo, incluida la casa y sus muebles, ha sido diseñado y creado por los propietarios. Les he preguntado cómo se llama, pero me han dicho que en realidad no tiene nombre, así que lo llamaremos el Jardín de Rocas de Magaliesberg. Lo que más me gusta es el modo en que convergen piedra, madera y plantas, y acaban totalmente fundidas como una expresión. Y eso es deliberado. El jardín, creado por una pintora y un escultor, está diseñado como una obra de arte. Miren ahí arriba. Miren eso. Es precioso. He de reconocer que cuando llegué aquí sabía que iba a resultar bastante interesante. Ya había visto una o dos fotografías, pero no me imaginaba que tuviera esta escala. La pendiente natural de la ladera ha sido aprovechada y ahuecada para crear una gran escultura. Barrancos, lomas y pasos rocosos llevan a ninguna parte en esta nueva tierra. Hondonadas, estanques y armazones de madera empujan las rocas hasta alcanzar una especie de material orgánico compuesto. Es sobrecogedor. Fantástico. Espero que esto tranquilice a las personas sanas y seguras. Si me caigo, al menos me habré divertido. A menudo he pensado y sospecho que la jardinería es el juego al aire libre de los adultos. Aquí creo que ese juego se ha llevado al extremo. Y esta gente ha convertido el hecho de jugar en el jardín en una forma de arte. A pesar de que las piedras y las esculturas parecen dominar el entorno, creo que si solo estuviera la madera, sería bonito e interesante, pero no suficiente. Aún así, lo que da vida a este lugar son las plantas. Hay una gran variedad de plantas resistentes a las sequías. Hierbas, pitas y muchas suculentas autóctonas surafricanas rescatadas del desarrollo urbanístico para ser cuidadas aquí. Pero son los gigantescos aloes los que predominan. Algunos rebosan personalidad. Uno siente el impulso de estrecharles la mano y presentarse a ellos. Todas estas plantas están perfectamente adaptadas a las áridas condiciones de la zona e inevitablemente atraen a muchos animales. Junto a la puerta principal hay una colonia de pájaros tejedores. El jardín hasta la última piedra es obra del escultor Jeffrey Armstrong y la pintora Wendy Vincent. Empezó siendo una forma de entretenimiento. Tras pasar el día esculpiendo o pintando, veníamos aquí, nos sentábamos y pensábamos, vamos a crear un arroyo o un estanque. Todos lo hacemos. Es cierto. Uno se toma una taza de té por la mañana y piensa, voy a hacer un arroyo.
Ya estamos planeando otro estanque, aunque el agua escasea. Me gusta vuestro estilo. Se convirtió en una obsesión. Y así empezó todo. Así empezamos. Hace unos 6 años empezamos a considerarlo una obra de arte. Es bastante común ver obras de arte en un jardín y que los artistas se interesen en los jardines como una expresión de su arte. Pero la idea del propio jardín como obra de arte no está muy extendida. ¿Fue intencionada? Cambió. Estábamos entusiasmados trayendo plantas y piedras, hasta que llegó un momento en el que empezamos a ver el todo y nos dimos cuenta de que era en ese sentido en el que cobraba importancia. Era esencial incorporar el entorno y examinar el jardín desde diferentes ángulos. Para eso es necesario repetir una misma cosa en varios lugares y luego agrupar los distintos elementos. En realidad es como pintar sobre un lienzo. A veces, la horticultura británica puede llegar a ser algo pomposa y autorreferencial, pero un jardín debe estar en armonía con su entorno y celebrar la relación entre las plantas y el arte. Y quizás la obsesión por la tierra que padece todo jardinero reaviva su entusiasmo. Sigo mi camino hacia Johannesburgo lleno de inspiración. Me dirijo a un jardín llamado Brenkhurst, reconocido como el más grande y mejor de toda Sudáfrica. Está dirigido por una mujer llamada Strilly Oppenheimer, que desde que asumió el mando hace unos 7 años, lo ha vuelto totalmente biológico. Así que creo que este jardín me va a resultar verdaderamente interesante. Brenkhurst es realmente grandioso. Para empezar es enorme, con sus 18 hectáreas de plantas en medio de Johannesburgo. Pertenece a la familia Oppenheimer desde comienzos de los años 20 y su fortuna viene de las industrias mineras de oro y diamantes de la zona. El jardín cuenta con muchas secciones diferentes que incluye impresionantes céspedes, estatuarios, un gran jardín japonés, bosques maduros, huerto biodinámico y zonas que parecen haber sido dejadas crecer de forma natural. En los últimos 7 años, el jardín ha sufrido una revolución hortícola que ha impactado a algunos y entusiasmado a muchos otros. Y todo ello gracias a los principios naturalistas de su actual directora, Strilly Oppenheimer. Podría no hacer nada, lo que me parece realmente fascinante, y dejarlo crecer de forma natural de nuevo, hasta que alcanzase su apogeo y siguiese otro ritmo. El jardín fue diseñado en 1904, pero gran parte de las estructuras actuales fueron añadidas en 1959 por la diseñadora Joan Pym. No obstante, siguió siendo una plantación convencional y controlada de estilo eduardiano hasta que Strilly asumió el control en 2001. Ahora, los céspedes están formados por especies autóctonas, gran parte de las cuales se cultivan para obtener semillas y los arriates se dejan crecer de forma natural. Aún así, las vistas panorámicas se cuidan de forma esmerada. Creo que la escala es sublime. En la ladera sobre las estatuas se halla un inmenso jardín japonés encargado por Strilly y su marido Nikki. Lo hizo uno de los jardineros del emperador. Yo tengo algunos conocimientos sobre la jardinería japonesa, pero no muchos. Y si íbamos a tener algo que llamaríamos japonés, tenía que ser realmente auténtico. En mi opinión, crea una especie de tensión con el tipo de jardinería con la que me siento cómoda. Yo prefiero lo natural, no me gusta podar nada y esto es todo lo contrario. Ciertamente, la obsesión por el control en la horticultura japonesa crea una dinámica de tensiones e ideologías en equilibrio que aporta mucha energía al lugar. Al doblar la esquina nos encontramos con el jardín Kopi. El Kopi es un saliente rocoso africano y en este caso de nuevo se deja a las plantas crecer naturalmente.
Mucha gente prefiere cultivar plantas de un modo natural. La jardinería se ha vuelto mucho más responsable con el medio ambiente y se prefieren hacer las cosas de un modo más correcto con respecto al mundo natural. Sí, pero creo que la gente tiene que ser consciente de lo que quiere y de lo que intenta hacer para establecer una relación con las plantas. Una vez que lo consiguen, es como si asumieran y dejaran crecer a sus hijos. No hay que podarlo todo, aunque mucha gente lo hace, como tampoco hay que controlar absolutamente a los hijos o serán un completo desastre. Brent Hurst ha alcanzado el equilibrio entre la libertad natural y el control humano. Los setos podados contienen ramas crecidas y todo está conectado por caminos, muchos de los cuales están decorados con núcleos de prueba de las minas. Strilly me conduce a la terraza bajo la casa para enseñarme una imagen general, pero sobre todo para mostrarme los arriates del césped que hay debajo. Fueron diseñados, plantados y dejados para que crecieran a sus anchas, lo que crea un paisaje en constante evolución. Esto es típico de lo que ocurre cuando se deja que la naturaleza haga lo que quiera sin imponer nuestra visión. Son tan bonitos, si no más, que cuando se podan. En el Reino Unido solemos diseñarlos y plantarlos para luego moldearlos y podarlos en un intento de crear cuadros, obras de arte de las que sentirnos orgullosos. Pero lo que me ha dicho Strilly sobre los arriates mixtos me ha impresionado mucho. Dejar que las plantas hagan lo que quieran. Dejarlas libres, porque saben arreglárselas sin nosotros. Es muy inspirador. Es algo que me gusta y que quiero probar. Tengo muchas ganas de volver a mi jardín para aplicar esta idea. Brent Hurst, al igual que el Jardín de Rocas de Mahalijsberg, ha modificado mis principios sobre la jardinería y ha redefinido mi idea de lo que puede ser un jardín. No intimidarlo, sino impulsarlo. Antes de marcharme de Sudáfrica, tengo que visitar un último jardín que me lleva de un próspero barrio blanco a un colegio en el suburbio de Tembisa, a las afueras de Johannesburgo. Durante el apartheid, millones de negros africanos fueron expulsados de sus hogares y realojados en asentamientos llamados townships, a menudo focos de violentos disturbios civiles. Actualmente, 1 millón de personas siguen viviendo aquí, en condiciones precarias, llevando una vida dura. Pero cuando he llegado al colegio de primaria Tutuka me han recibido con una canción. No sé qué está pasando, no tengo ni idea. Me dejo llevar por una riada de niños cantando. Tampoco sé qué están cantando, no tengo ni idea de qué va esto, pero es fantástico. El jardín del colegio es biológico, biodinámico y principalmente cultivan hierbas y verduras. Mi guía es el profesor Lucas Membele. Vamos, pasa al jardín de nuestra clase. Aquí trabajan todos los niños. Ahora están quitando las hojas muertas y amarillas para que sirvan de abono. Es precioso. Gracias. Es un jardín muy bonito. Muchas gracias. Tenéis arriates combinados. Sí, con diferentes tipos de hierbas. Y también de verduras. Lo hacemos así para repeler a los insectos y para que se complementen unas a otras.
Además de una importante cantidad de verduras, también cultivan muchas plantas medicinales. Aquí no tose ningún niño. Esta es la principal planta medicinal que cultivamos, la linania. Hervimos agua y hacemos una infusión con ella que le damos a todos los niños. Inmediatamente se les curan los síntomas del resfriado o de la gripe. Pero aquí hay plantas cuyo objetivo es tratar síntomas mucho más graves, como los del VIH. Sudáfrica tiene uno de los índices más altos de SIDA, que afecta a más del 20% de la población adulta y hasta un tercio de la población infantil. Aquí tenemos patatas africanas. No curan el SIDA, pero frenamos la propagación de enfermedades que propicia. Cogemos los bulbos, los cortamos, los cocinamos y los dejamos escurrir. Así frenamos el avance de la enfermedad. Una parte del jardín se utiliza como clase al aire libre donde los niños aprenden todo tipo de materias, desde matemáticas hasta horticultura. Dime, ¿te gusta trabajar en el jardín? Sí, ¿Qué es lo que te gusta? regar las plantas y plantar. A mí me gusta barrer, ¿Por qué te gusta barrer? porque así el jardín se queda limpio. ¿Y qué cosas aprendéis? A plantar árboles y cuidar del medio ambiente. ¿Creéis que el jardín es bonito? Sí, ¿Por qué? porque tenemos flores, espinacas, cebollas, zanahorias y hacen que nuestro jardín sea muy bonito. Ciertamente lo es. Si perteneciera a un jardinero aficionado lo encontraría admirable. Siendo el jardín escolar de un suburbio de Sudáfrica, no solo es hermoso por derecho propio, sino que además es un milagro. Maravilloso. Ha sido un viaje fascinante. No me cabe duda de que los jardines que he visto reflejan el proceso de transición del país, que evoluciona de un rígido pasado colonial hacia una verdadera identidad surafricana. Esa identidad está moldeada principalmente por el paisaje, que es sobrecogedor. También están las plantas de ese paisaje. Ver tantas plantas, para mí, de jardín, creciendo en su hábitat natural, ha sido una maravilla. Antes de venir tenía una imagen preconcebida de Sudáfrica, forjada por los horrores del apartheid, que he de admitir nublaba mi perspectiva. De hecho, hasta el punto de que ni siquiera quería venir. Ahora que he visitado el país, cuánto me alegro de haber venido.